Pasado, el próximo que habremos de romper el 30 de mayo en Baja California Sur, si siente que está experimentando el síndrome del impostor, un fenómeno psicológico en el que a pesar de recibir reconocimiento o bien alcanzar el éxito, pues las personas perciben que sus resultados son un fraude. Quienes lo padecen suelen atribuir sus logros a la suerte o a factores externos sin reconocer su propio mérito. Esta percepción genera muchísima ansiedad, inseguridad, una búsqueda constante de validación externa, y se lo pongo sobre la mesa porque ya está con nosotros a Marta Bastida Suárez para hablarnos precisamente de este síndrome del impostor, y que yo creo que los mexicanos, Marta, no nos creemos los 2 récord Guinness que ya tenemos, no creemos que podríamos lograr el que vamos a tener el 30 de mayo, y si lo escalamos aquí a la mesa donde estamos sentadas, creo que particularmente a las mujeres nos cuesta más reconocer todos estos logros. ¿Cómo estás, Marta? Buenos días. Muy bien, Melissa, muy buenos días, querido auditorio. Y justamente bien lo dices, ¿no? Los techos de cristal y el síndrome del impostor es algo que nos ataca constantemente a nosotros como seres humanos, hombres y mujeres, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque a veces es como una guerra entre lo que has logrado y lo que viene. Es también esa sensación de miedo de no saber cómo enfrentarte al éxito, cómo enfrentarte al crecimiento profesional y cómo proyectarte de manera personal. Imagínate el conjunto de estos 3 elementos, y a eso le agregamos la exigencia que tiene cada uno de nosotros por la perfección. Okay. Nosotros cuando vivimos en esa parte de piloto automático pensamos que es normal que seas exitoso, es normal que te vaya bien, es normal que seas perfeccionista, ¿sí? Y la perfección es el enemigo número 1, o más bien el amigo número 1, el mejor amigo del síndrome del impostor. ¿Sabes qué, Marta? Que ahora que lo dices, yo no sé si a ustedes les pase, pero de pronto empezamos a emprender algo, y emprender no me refiero como un negocio así, sino entramos a un trabajo, o bien sí emprendemos un negocio, pero empezamos con algo y nos empieza a ir bien, empezamos a tener éxito, por ejemplo, en el trabajo nos dan un ascenso, empezamos a tener más ventas si es un emprendimiento, y creemos que de entrada pues no sabemos cómo llegamos hasta ahí, y lo siguiente, que en cualquier momento se va a terminar, Marta. Justamente es el miedo por no disfrutar, porque tampoco hemos aprendido a disfrutar de ese éxito. Y entonces vas viviendo un día a la vez, ¿no? Ya llegaste a tu emprendimiento de lo que sea, ¿no? Personal o profesional. Sí, el que sea. Y dices, hoy me fue bien, mañana quién sabe, ¿no? Y empiezas a generar una sensación de angustia, una sensación de ansiedad y de estrés por el mañana, pensando en si lo vas o no lo vas a lograr. Pero resulta que así llevas años, y para esto ya pasaron 10, 12, 15 años. Imagínate lo que es vivir así todos los días, 15 años. No, pero lo peor es que sigues pensando que se va a terminar, o sea, 5, 10, 12, el tiempo que sea, sigues creyendo que mañana es el día cuando esto se va a acabar. Exacto. Y entonces, cuando hablamos del síndrome del impostor, hablamos de una sensación de angustia por sentir que no puedes o que no lo vas a lograr, o bien esa sensación de miedo al fracaso, ¿sí? Okay. Y cuando llega el miedo al fracaso, el ser humano empieza también a procrastinar, porque es ¿para qué lo hago? ¿No? Si estás trabajando, viene, es que alguien será mejor que yo, o viene alguien nuevo y no, es que lo van a contratar a él y a mí ya me van a dar las gracias. Me va a reemplazar. Me va a reemplazar. Porque piensas que no eres lo suficientemente bueno cuando eres realmente una persona exitosa y valiosa, y ahí viene un techito de cristal, ¿sí? ¿Por qué? Porque tú mismo empiezas a limitarte y empiezas a perder oportunidades por miedo a ese reconocimiento de ti hacia ti, tanto personal como profesional. Y también viene un miedo a decir, lo merezco. Ok. ¿Sí? Que creo que eso es peor, ¿no, Marta? Creo que todos estamos esperando, y digo todos porque seguramente nos habrá pasado en algún momento de la vida, todos estamos esperando que pase lo peor siempre, pero cuando no pasa lo peor, creo que nos estresa más que cuando están pasando cosas que vienen bien, que se trata de un éxito, de un ascenso, de una mayor venta, y de repente decimos, no, es que esto mejor no. Y creo que también ahí podría entrar el autosabotaje, por ejemplo. Es el autosabotaje, el amigo también del síndrome del impostor, porque tú mismo empiezas a sentir que no eres lo suficientemente bueno, ¿sí? Que no lo mereces, que no debes de estar ahí, que no debes de posicionarte en ese lugar, en ese espacio y en ese preciso momento. Entonces, el síndrome del impostor pues también trae emociones negativas con las que nosotros vivimos todos los días, ¿sí?
Y esas emociones es, ay, un día más, y empieza la desmotivación. Y la desmotivación tiene un impacto en tus creencias, tiene un impacto en tu cognición y tiene un impacto en tus necesidades. Y entonces imagínate con estos 3 elementos, ¿cómo llegamos a ser resilientes? No se puede. ¿Sí? Sí, Y entonces empieza la sensación de, oye, pero si tú eras, ¿yo era? No, no me lo creo. Ok. ¿No? Y empiezas a autosabotearte, en todos los sentidos, personal y profesionalmente. Y de repente de una racha de estrellitas que llevabas, empieza la racha de estrelladas, ¿sí? No Una me tras digas. otra, una tras otra. Y de repente es, oye, pero ¿qué estás haciendo mal? Llegas al psicólogo y entonces haces un análisis de todo lo bueno y lo malo que has hecho. Y te das cuenta que tú solito te autosaboteaste. Tú solito te pones el pie porque no eres consciente del ser humano grandioso que eres. Porque nos han enseñado a ver siempre nuestros defectos, pero nunca amar nuestros aciertos y nunca amar el éxito. Cuando alguien llega a ser exitoso es como un, no lo cantes, no lo digas, ¿no? No, Porque tampoco te va a sientes generar tanto. envidia y entonces Así te es. lo van a quitar. Exacto. Y entonces todo ese choque de control emocional empieza a hacer que el síndrome del impostor surja con más fuerza, hasta que poco a poco agota a la persona, generando sentimientos de minusvalía, baja autoestima, depresión y pensamiento e intento suicida. No es un tema que hay que tomar a la ligera, es un tema que impacta hasta en la vida de las personas. Ahora, ¿sabes qué, Marta? Que lo pienso mucho a propósito de este Mundial de Fútbol que estamos por vivir en 2026, porque me recuerda mucho a cómo somos los mexicanos, que no es lo mismo que como son los estadounidenses, que como son los canadienses, con quienes México comparte esta sede tripartita de este Mundial de Fútbol. Y creo que mucho de lo que se nos enseña a los mexicanos desde que somos niños, pues es a eso, como al no te creas más que los demás. Y creo que de pronto llega alguien que, por ejemplo, pues está teniendo éxito, lo comparte con nosotros y decimos, bueno, ¿este qué se cree? Claro. ¿No? Simplemente esto es como cuando estás a punto de cruzar la línea de la meta, ¿no? Sí. Y te esperas los últimos 3 segundos pensando que tal vez no lo mereces. Y llega otro Y te gana. y cruza, ¿no? Y tú, pero es que la tenías, es que sentí que no tenía la capacidad, es que sentí que otro era mejor que yo y cruza la línea de la meta. Y nos pasa en el fútbol, ¿no? Sí. Nos pasa, ayer platicaba con una niña, ¿no? Y me decía, es que, ¿sabes qué? Me siento muy mal. Le digo, ¿por qué? Falló un penal. Ok. Dice, y el juego dependía de mí y fallé el penal. Le digo, ¿por qué lo fallaste? Haciendo un análisis decía, es que volteé a verlos a todos, me intimidaron 2, 3 personas que vi Colapsé. y recordé que me dijeron, no eres tan buena. Y cuando pateó el balón, fallé el penal y perdimos. No me digas eso, Marta, porque Y eso además, nos pasa. O sea, a propósito de lo que comentas de esta persona, que además es una niña, también viene, en el recuerdo que tengo, este fenómeno que pasó con la gimnasta estadounidense Simone Biles, que aparte de todo era pandemia, de repente tenía todo el peso sobre sus hombros porque era la mejor del planeta. Jamás nadie había logrado hasta ese momento algo como lo que ella había logrado y que haya hecho eso que hizo de decir, ¿saben qué? Yo ya no voy a seguir compitiendo porque no voy a poner en riesgo mi vida nada más por un campeonato. Creo que eso también es de reconocerse. Y muchos, por ejemplo, dicen, bueno, qué débil es, el deporte exige eso, no es posible, ya está en unos Juegos Olímpicos. Y creo que esa es otra y la contraparte también que viene a atizar todavía más el síndrome del impostor. ¿Estás de acuerdo? Claro, porque aparte de todo, hay que analizar los alcances y las limitantes que tienes como persona y como profesionista. Si tú no eres consciente, también el síndrome del impostor tiene su contraparte, ¿sí? Y hablamos del narcisismo, hablamos de los egos, ¿sí? Okay. Y entonces, cuando no eres consciente de eso, si ella no hubiera sido consciente de su límite, que ya era su cuerpo, ¿qué hubiera pasado? Otra historia estaríamos hablando. Y entonces diríamos, no, por egoísta, por narcisista, porque no fue consciente y no le importó su cuerpo, tuvo esta consecuencia, ¿no? Hoy en día es muy importante ser conscientes de, para evitar el síndrome del impostor, lo primero que tenemos que hacer es una conciencia de quién eres, analizar todos nuestros logros y reconocerlos sin miedo, ¿sí? Reconocer cada uno de esos logros que tú tienes, porque al final te costaron la inversión de tiempo, la inversión de economía también. Claro. Y el sacrificio de ciertas
con ciertos momentos hasta sociales, ¿sí? Sí, por supuesto. En muchos sentidos. Entonces, cuando tú eres consciente de esos logros, empiezas a ser también consciente de tus motivaciones. ¿Qué es lo que te motiva intrínsecamente y extrínsecamente? Partiendo de tus necesidades, tus cogniciones y sobre todo tus emociones. Ahora, en este análisis, Marta, también, por ejemplo, se vale ver dónde nos equivocamos, porque creo que muchas veces es una de las cosas que más nos cuesta. Decimos, bueno, ¿cómo puede ser que ahora esté pasando esto? Como bien decías, después de todas las estrellitas nos estrellamos, y creo que también podríamos caer en el, pero ¿cómo es posible si yo lo estaba haciendo todo bien? Es decir, reconocer las cosas donde quizá me estoy equivocando. Claro, porque también ahí entran las limitantes, aquello en lo que no eres tan poderoso, porque sale fuera de tu alcance, porque no es tu dominio de conocimiento y porque tampoco eres consciente de que no lo puedes todo. ¿Sí? A veces eso pasa mucho en las empresas. Te sientes súper poderoso porque llevas ciertos años, cierto prestigio y todo se puede, y no es cierto. Y es lo que también pasa hoy en día con nuestros jóvenes. Ellos sienten que con la tecnología se puede cambiar todo y no es cierto. Sí están los chatbots, sí está la IA, lo que tú quieras, pero la mano del ser humano siempre va a ser la conciencia que opere absolutamente todo. Okay. Entonces, parte de ese síndrome del impostor, porque hoy en día escucho en las consultorías que de repente llego a dar, me dicen, oye, pero es que ya le pregunté a Gemini, ¿no? Ajá. Ya le pregunté a ChatGPT y mira, esto fue lo que me sacó. Yo creo que ya no vamos a ocupar a tal persona porque esto se puede hacer con inteligencia artificial. No, la inteligencia artificial no lo es todo. Y eso también empieza a crear síndrome del impostor. Es que viene la inteligencia artificial que es mejor que yo. Okay. No, la inteligencia artificial no funciona si no hay una mano operándola, si no hay una mente humana operándola. Sí, porque no va a venir a generarnos todo como hacemos nosotros. Es decir, si bien son inteligencias generativas, como bien dices, tenemos nosotros que incidir en lo que van a generarnos y que precisamente, Marta, ahora que estamos hablando de todo este síndrome del impostor, de los techos de cristal que hay, si pudieras resumirnos, ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta, que es el síndrome del impostor y que quizá no nos habíamos percatado, que estamos inmersos ahí, para después pasar a qué es lo que tendríamos que hacer en esta síntesis para poder superarlo? ¿Qué es lo que nos dirías, Marta? Mira, el síndrome del impostor es la sensación que tienes de que has hecho las cosas bien y con éxito y que de repente hay algo que te frena. Es ese miedo donde no alcanzas a ser consciente de tus alcances, de tus limitantes, es la sensación de que ya no eres perfecto, ¿no? Y que tienes que hacerlo mucho mejor todavía, y es una sensación de obsesión. Ese es el síndrome del impostor. ¿Cómo lo contrarrestamos? Cuando empezamos a salir de ese piloto automático y empezamos a ser conscientes de nuestro ser, de nuestra profesión y del lugar en donde estamos, ¿sí? Okay. ¿Por qué estamos ahí y qué queremos de ese lugar? Y el techo de cristal lo empezamos a romper cuando somos conscientes de lo que podemos llegar a trascender con nuestro trabajo, con nuestras acciones y con nuestro ser como seres humanos. Oye, Marta, no quisiera que nos despidiéramos ahora que lo dices. El síndrome del impostor, por ejemplo, también existe a la hora de ejercer la maternidad o la paternidad. Sí, porque siempre estás pensando en si eres buena madre o eres buen padre. Si lo estás haciendo bien. Y hoy en día también hay una gran comparación, ¿no? De repente escuchas a las amigas en el café de, no, es que mi hijo hace esto y va a la misma escuela que, y hace tal cosa y es mejor que el hijo de fulanita o de fulanito, y de repente dices, no, pues yo no estoy haciendo nada de eso. Okay. Y de repente volteas y piensas, ¿seré una buena madre? ¿Seré un buen padre? Y esto se ve mucho, por ejemplo, en los divorcios. ¿Sí? Y está el señalamiento, es que tú no eres un buen padre, tú no eres una buena madre, es que yo lo haría mejor, es que si tú fueras, si tú esto, ¿no? Y entonces ahí empieza a crear un cuadro también de inseguridad y de autoestima, pensando que esa mamá o ese papá no son suficientes para educar o para criar a esos hijos. Y el síndrome del impostor es ese miedo a no hacer las cosas bien, porque el mejor amigo es la perfección. Siempre queremos alcanzar la perfección. Nietzsche lo dice, ¿no? No somos perfectos, pero estamos en el camino de
hacer que las cosas sucedan lo mejor posible. Marta Bastidas Suárez, muchísimas gracias como cada miércoles por compartir todo esto con nosotros. Sobre todo, yo creo que muchos podríamos malinterpretar quizá que este tema del síndrome del impostor es únicamente laboral, que nos pasa a quienes estamos empleados en una empresa, pero también sucede, como ya bien nos dijiste, Marta, a quienes tienen un emprendimiento, a quienes ejercen la maternidad, la paternidad, y que ahora, después de esta conversación, Marta, podamos repensar en dónde podríamos estar cayendo en esto para poder pues a ponerle mucha atención, y que si no podemos nosotros mismos, pues siempre sepamos que los profesionales de la salud mental como tú están dispuestos a ayudarnos. Marta, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, y esto no es más que un reconocimiento a nuestro ser. Gracias, Marta. Pues fíjese que entre todas las cosas a las que